Infierno en la tierra. Esa es una de tantas frases atribuidas por aquellos que lograron sobrevivir al apocalipsis. La mayoría, por no decir algunos pocos, desconoce cómo inició. No sabían si era una especie de ataque terrorista, un virus salido de algún laboratorio o quizás una especie de castigo divino. Muchos países cayeron al mismo tiempo. Una mordida, un rasguño o cualquier minúsculo fluido, bastaba para convertir a las víctimas en seres completamente lascivos, quitando toda restricción moral presente. Todo lo que alguna vez existió en su subconsciente desaparecía por completo. Solo quedaban los pensamientos más enfermos, más pútridos y retorcidos que la mente humana pudiera concebir. Y lo peor, conservaban todos sus recuerdos. Sabían exactamente quiénes habían sido. Y precisamente por eso, disfrutaban destrozando lo que quedaba de la humanidad de las formas más crueles. Desde el momento en que Yuji Itadori cayó en esa dimensión, su vida tal cual la conocía iba a cambiar, pero para mal. La empatía, moral, y todo aquello que representaba al ser humano como tal, no existían en esa dimensión. Incluso él se tardaría de dar cuenta de ello. Con el tiempo se dio cuenta de que los cruzados no eran los únicos. Existía otra clase de personas. Supervivientes que no habían sido infectados, pero que, por voluntad propia, se habían vuelto algo mucho peor. Monstruos con ideales enfermos, motivaciones retorcidas, que, con solo recordar sus nombres, le provocaba un asco insoportable. Todo lo que alguna vez conoció, sus amigos. Su familia. Dejó de existir desde entonces. Ahora. En estos momentos. Solo queda él y ellos. La mañana se hacía presente e Itadori seguía descansando profundamente. Habían pasado casi 1 año y medio desde que cayó en esa dimensión, pero, aunque pareciera que todo estaba bien, la verdad era que no. Cada uno de nosotros pasa por situaciones difíciles. La pérdida de un familiar cercano, de un amigo que ha sido muy especial para nosotros, o cuando nos sentimos insuficientes e incompetentes. Esos momentos son los que te hacen cuestionar bastante sobre cuál es tu papel en este mundo, o de plano saber el por qué estamos aquí. En el caso de Itadori, claro que lo tenía. Ayudar a otros, morir rodeado de gente, ser feliz con su vida. Al menos eso tenía pensado hacer en su mundo. Pero eso mismo, ahora no tenía sentido aplicarlo en una dimensión donde los valores y principios no tienen fundamento alguno. Todo esto para él era una pesadilla. Aunque el término pesadilla pueda describir mejor su situación, la palabra correcta para definirlo sería mala suerte. Mala suerte, porque tuvo que ver en primera fila cómo una o varias personas cometían varias de las cosas más putridas y enfermizas jamás vistas por sus ojos. Y esas mismas imágenes se mantenían clavadas en lo más profundo de su mente. De pronto, el sonido de alguien tocando la puerta lo interrumpiría. Era Eddie, quien venía a avisarle a Itadori que ya estaba listo el almuerzo. «Itadori, ¿sigues dormido?» El joven poco a poco se levantaría de la cama, pasándose la mano por el rostro. «Ya está listo el almuerzo. Si gustas, puedo llevártelo a tu habitación». «No es necesario, en unos momentos bajo». «Bueno, está bien. Los demás estamos afuera en el patio, solo para que lo tengas en mente». «Está bien», respondía Itadori. Mientras se levantaba de la cama para vestirse, Yuji se tomó un momento para mirar alrededor. El lugar era sencillo, casi austero, pero tenía un punto a su favor: estaba muy apartado. Lejos de las ciudades, lejos de las carreteras principales, lejos de donde la mayoría de los cruzados aún merodeaban en manadas. Sin embargo, no era lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad. Aquí el silencio era otro tipo de peso. Los deberes y las obligaciones habían cambiado por completo. Ya no se trataba de pelear contra maldiciones o proteger a la gente. Ahora, se trataba de hacer cosas tan básicas, cotidianas, casi ridículas en comparación. Cortar leña, revisar trampas para conejos, ayudar con la huerta. La idea no le gustaba. Nada.
No le encantaba la perspectiva de pasar las mañanas agachado entre surcos, arrancando espárragos o papas, o inclinándose sobre el arroz que habían plantado en un pedazo de terreno húmedo. Al menos eso era lo único que tenía pensado hacer, en contribuir a la causa de la comunidad. ¿Cómo pude llegar a esto? Minutos después, todos, incluyendo a Itadori, entrarían al patio para almorzar. El ambiente era calmado, y por unos instantes se permitió disfrutar del calor de la comida y de la compañía sin pensar en nada más. ¿Y cuál es tu nombre, hijo? Me llamo Yuji Itadori. Ese nombre no suena tan americano. Debo suponer que no eres de aquí. Mi hija me comentó que tú ya conocías este lugar. ¿Acaso en algún momento nos hemos visto? No, para nada los conocía. Un amigo cercano me habló de este lugar. Bueno, no me refiero a este lugar como tal, pero me habló de un sitio llamado Montana, un lugar donde podíamos estar tranquilos, lejos de esos sujetos. ¿Y dónde están esos conocidos? ¿Por qué no fueron contigo? Decidí irme por mi cuenta. En ese entonces, habían pasado muchas cosas, por eso decidí ir por mi parte, a encontrar ese lugar. No fue una idea tan brillante. Yo diría que fue estúpido de mi parte no tener en mente los peligros que ya se hacían en el camino. Mientras seguía platicando el modo en que llegó hasta ese punto, el padre, que por cierto su nombre era Josep, estaba atento a todo lo que decía Itadori. Su hija le había platicado que dicho muchacho había viajado desde muy lejos, para ser precisos, desde Nevada. Era descabellado y ridículo pensar que un joven como él pudiera caminar tanto desde tan lejos sin morir en el trayecto. Pero él era un hombre que se dejaba llevar por su fe. Quizá este niño sea un protegido del manto de Dios, era lo que se decía en su mente, tratando de encontrar una explicación lógica ante tal hazaña. Y fue de esa forma que llegué hasta aquí. No fue tan sencillo, pero estoy muy agradecido por la hospitalidad que me están dando. De no ser por ustedes, no la habría contado. Hijo, todo lo que tuviste que pasar no fue simple coincidencia. Tú fuiste guiado por el Señor. Es Él quien nos prepara, nos guía en el camino de nuestra vida. El Señor es misericordioso con todos nosotros. Fue Él quien decidió que tú siguieras con vida y estés con nosotros. Al oír tales palabras de Josep, se quedaría con la duda de si era algo ridículo pensar que fue gracias a Dios que siguiera con vida, o si solo fue porque fue lo suficientemente resistente, soportando cada obstáculo y dificultad que se le presentara en el camino. Las dudas aún seguían divagando en su mente. Creo que puede ser verdad lo que dice. Así es. Con Josep, añadimos buenos hombres americanos. Eso nos deja en 13, incluyendo al joven Itadori, y 10 nuevas mujeres, todas devotas y con buenas noticias. Hay un montón de cruzados, papá, y con el deshielo, vendrán hacia el norte. Pensé que se matarían a sí mismos, que había menos de ellos. Quizá nos asentamos muy pronto. Dios, aprueba lo que hacemos aquí, Heidi. Él nos protegerá. Mientras Heidi y su padre discutían respecto a cómo están tomando a la ligera el peligro que representan los cruzados, Itadori solo los miraba, teniendo más consideración la opinión de Heidi. Los cruzados, tarde o temprano, los encontrarían. Eso sin tomar en cuenta que los desgraciados sabían rastrear de algún modo, algo que Yuji todavía no comprendía del todo. El Señor ayuda a los que se ayudan. Vengan, niños, les quiero enseñar algo. Tú también, Itadori. Aún con desconfianza, Itadori, junto con Heidi y sus hermanos, seguirían a Josep. Llegarían a una especie de cobertizo, donde Itadori, al observar, se percató de que había un cruzado amarrado, con todas las extremidades amputadas. Al verlo, se asustaría. ¿Qué diablos hace eso ahí? Viendo a Yuji reaccionar de esa manera, Heidi trataría de calmarlo. Hemos hecho todo lo posible por estudiarlo. Incluso hemos evitado que se golpeara hasta la muerte. Por la falta de alimento, posiblemente esté muerto en 12 días, como máximo. Eso no tiene nada que ver. Amputarle las extremidades no garantiza que no sea un peligro más adelante. Nuestro padre sabe lo que hace, niño. Gracias, Josep. Dios, elige a sus profetas con cuidado, joven Itadori. Los californianos llegaron perseguidos por esta cosa. Pero, cuando dispare para matarlo, el viento movió la bala, y falle. Hemos estado extrayendo sus fluidos, hirviéndolo, quemándolo. Vencimos a la bestia. Vimos que come, que le teme y que le provoca. Cuando el gato sale, el ratón jugará apestoso, apestoso. Gotean jugos de la verga de papi. Huele como a papá. A pesar de no tener extremidades, el cruzado parecía feliz.
Gozaba con cada segundo de su propia agonía, como si el dolor insoportable fuera un juego excitante. Su torso mutilado se retorcía lentamente. No por sufrimiento, sino por un placer enfermizo y profundo. La sonrisa rota en su rostro no se borraba ni un instante. Wookie sintió que el estómago se le revolvía. No era solo por asco. Era algo mucho más oscuro. La terrible sospecha de que, en el fondo, esa criatura aún conservaba una parte de lo que alguna vez fue humano, y que esa parte disfrutaba lo que le habían hecho. Muy bien, niños. Afuera, afuera. Una vez fuera del cobertizo, Wookie se apoyó contra la pared de madera, todavía sintiendo un asco insoportable por la escena que acababa de observar. ¿Qué carajos fue eso? Eso, Itadori, es la lengua del diablo. Toman todo y lo retuercen. Son máquinas de matar, pero eso sería lo segundo, ya que primero son sádicos. Si sabes que son así, ¿por qué lo tienes como marco de exhibición, a ese parásito? Sabes que cualquier fluido de esos desgraciados puede contagiar a cualquiera que se le acerque. ¿Acaso no eres consciente del peligro que representa tenerlo ahí, cerca de nosotros? Lo sé perfectamente, pero no por eso voy a desperdiciar un arduo trabajo por algo que difícilmente suceda. Dios nos dio conocimiento y sabiduría. Estas cosas no son más que reflejos de nuestros pecados, de nuestros deseos más profundos. Debemos comprender y saber más sobre ellos. Así evitaremos futuras desgracias que lleven a la muerte de muchos de nosotros. Las palabras de Joseph dichas en ese momento, ponían a Yuji un poco molesto, no importaba si lo que hacían era por un bien común. Los cruzados y su fisiología no tenía que ver con lo religioso o lo paranormal. ¿Pero qué podría hacer? Era su palabra contra la suya. Si dichos experimentos, si terminaban en una tragedia, sería culpa de ellos, por su egoísmo e ingenuidad y estupidez. Ojalá sepas lo que estás haciendo. Joseph solo lo miraría y luego, voltearía a ver a Heidi. Escucha, Heidi. La maldad es su motor, su droga. La necesitan a cada segundo. No pueden pensar o planear a futuro. Forzados a esperar, se matarían los unos a los otros o, hasta que queden solo ellos mismos. Mi tiro solo voló esa pierna. El resto se lo hizo él mismo. Este tormento se consumirá por sí mismo. Solo debemos tener fe, esperar y creer. Dije que el Señor ayuda a los que se ayudan. Estamos lejos de cualquier pueblo, no usamos ni fuego ni luz. Por esto te necesitamos, junto a tus hermanos allá afuera. Llévate contigo también al joven Itadori, enséñale lo que debe saber. Es importante que nos adviertan rápido si vienen problemas y alejarlos si pueden. Pero, el mejor escenario es que sigamos escondidos. Joseph puso una mano en el hombro de Yuji. Confío en que si pasa lo mismo que en el rancho, ni una sola bestia alcanzará nuestras cercas. En otra escena, Yuji terminaba de ajustar las alforjas sobre la montura del caballo. Revisaba que todo estuviera en su lugar, viendo qué otra cosa le faltaba por llevar. A unos metros, Heidi y sus hermanos se despedían de sus familiares. Él solo los observaba. Recordó aquellas palabras dichas por su abuelo en el hospital. Aquello que le dijo fue que no debía terminar como él y que debía morir rodeado de gente. Recordó a Megumi, Nobara y a su profe Goyo, las únicas personas que alguna vez sintió como su verdadera familia. Se preguntó qué dirían si lo vieran ahora, preparando un viaje a caballo en medio de un mundo roto, sin maldiciones que vencer, solo con la amenaza constante de que cualquier ser humano podía convertirse en un monstruo. Aquí la gente aún se abrazaba antes de partir. Aún tenían a alguien a quien volver. Él ya no sabía si le quedaba a alguien o si ya lo había perdido todo por completo. ¿Ya estás listo? Sí, eso creo. Heidi lo miró un segundo más de lo necesario. No tienes que venir si no quieres. No es eso. Solo, estaba pensando en algunas cosas. No será un viaje extraordinario, pero, al menos es algo. Hacemos lo que podemos, para proteger los que aún nos quedan. Supongo que sí. Dicho eso, Yuji se subiría al caballo colocándose al costado de Heidi, para luego partir rumbo a su destino. Conforme el grupo empezaba a avanzar, Yuji miró una última vez hacia la familia que se quedaba atrás. Las manos que seguían saludando, las figuras que se hacían más pequeñas mientras más se alejaban. Podía ver en sus miradas la confianza y la esperanza de que iban a regresar muy pronto. A pesar del miedo, sabían que lo que estaban haciendo era por el bienestar de la comunidad. Tal vez por eso le dolía tanto verlos. Porque le recordaba todo lo que él ya no tenía, y todo lo que, probablemente, nunca volvería a tener. Durante el trayecto, el grupo se separó en 3 direcciones distintas.
Cada equipo se dirigía a un punto de vigilancia específico, previamente acordado. La misión era clara: observar el comportamiento de los cruzados en las zonas cercanas a la comunidad. Debían registrar cualquier cambio de dirección, cualquier movimiento extraño o señal de que las manadas se estuvieran acercando. Si, por desgracia, los infectados comenzaban a avanzar hacia el asentamiento, tendrían que regresar de inmediato e informar cuanto antes. En uno de los puestos de vigilancia se encontraban Yuji y Heidi. Esperando durante 2 semanas si habían señales. Por un lado, ella estaba usando los binoculares, viendo un pequeño grupo de cruzados, que estaban alrededor de una fogata improvisada. Mientras que Yuji revisaba las provisiones. ¿Y cómo es tu papá contigo? Veo que te trata diferente, no como a las otras mujeres, claro. Es algo complicado. Lo importante para mi padre son los valores de Dios y lo que representa para nosotros. Así que tu papá se atribuye a sí mismo como el mensajero de Dios, un santo entre tantos pecadores. Esto a Yuji le parecía extraño, sobre todo el cómo el padre es bastante firme y tajante con sus creencias y en especial el trato que tiene él con las mujeres. ¿Y cómo son esos valores que tú dices? Ellas ven a tu padre como algo divino. No me malinterpretes lo que te estoy diciendo. Solo digo que es extraño ver a ellas de esa manera, es como si se estuvieran entregando hacia él. En ese momento, Yuji voltearía su rostro y, con un semblante serio, miraría a Heidi. No me estarás ocultando algo, ¿cierto? El ambiente se tensó. Heidi apretaba con fuerza los binoculares que tenía sobre los ojos. Sabía que Yuji, tarde o temprano, sabría la verdad sobre cómo era su padre. Aún así, se resistiría a decirle la verdad. Sabía que Yuji era alguien noble y de buen corazón. Entendía que si en algún punto llegara a descubrirlo, las cosas se iban a poner feas o incluso peores para él. Era su pensar de ella, al fin y al cabo. Solo te estás imaginando cosas, Itadori. 10 minutos más y tomas la guardia. Y ya deja de pensar tanto en eso, ¿entendido? Esto lo diría ella con molestia, que Yuji notaría que era fingida. Pero se mantuvo al margen y no dejó que su intriga nublara su juicio por el momento. Lo que tú digas. Cuando intentas proteger a alguien ocultándole la verdad sobre un hecho real, no lo estás protegiendo. Te conviertes en un cómplice más, directa o indirectamente. En un mundo plagado de bestias, lo menos que puedes esperar de alguien así es que te tomen por idiota, como si de verdad no te dieras cuenta de lo que en verdad está pasando. Aunque, ¿qué se puede esperar de quien se miente a sí misma, creyendo que las cosas fluyen como deberían? Después de todo, no hay que desconfiar de la persona a quien más admiras, aun si esa persona sea un enfermo que abusó no solo de ti, sino de tus hermanas. Ver la realidad tal y como es resulta duro de asimilar. Al final solo fuiste víctima de tu propia ignorancia, y cuando por fin tratas de afrontarlo, ya es demasiado tarde para recomponer nada. Heidi, no es lo que tú crees, yo vine a... Hija. Estás molestando el trabajo de Dios. Cállate la puta boca. Yuji, quien estaba a su lado, no podía creer lo que estaba escuchando. Tanta era la cólera que tenía, sumándole la preocupación que sentía, sobre todo por donde se encontraba la niña. Fue directo a confrontar a Josep, lo agarra y lo estampa con fuerza contra la pared. ¿Qué clase de enfermo psicópata puede llamar trabajo de Dios a acostarse con su propia hija? Y entonces, Yuji procedería a agarrarle el cuello. Te están diciendo y responde. Maldito. ¿Dónde está la niña? Yuji, esto no te incumbe, no te... Cállate. Tú sabías esto desde un principio y no te atreviste a decírmelo. Eso te convierte en una cómplice más. Heidi solo se quedaría en silencio. En cierta parte, es su culpa por confiar en su padre. Debió matarlo desde un inicio. Hijo, no es lo que tú piensas. Yo, cállate, idiota, lo decía mientras apretaba con más fuerza su cuello. ¿Dónde está la niña? Habla de una vez. Fue un accidente, no había nada que se pudiera hacer. Cierra el hocico y camina. No es necesario hacer esto. Abre ya la maldita puerta. Posteriormente, Josep comenzaría a quitar el candado y abriría la puerta, lentamente. ¿Qué define realmente la moral de una persona? Al principio, creemos que son los valores que nos inculcaron de niños. Pero después llega el entorno. Te enseña que, a veces, los mismos que hablan de virtud son los que más la retuercen.
Que la bondad, en ciertos lugares, no es una fortaleza, sino una debilidad que otros pueden usar. Chocas de frente con lo feo, con lo retorcido, con lo que la gente es capaz de hacer cuando nadie mira. Sobre todo si eres testigo de una escena que no deberías haber visto. Una imagen que se te clava detrás de los ojos y no se va. Una escena que destroza por completo la forma en que entendías la realidad. Porque, de repente, los valores que te dieron ya no encajan. La bondad parece ingenua y la justicia parece imposible. Y eso es lo que realmente define este mundo. Los verdaderos demonios no son los que ejercen violencia a flor de piel, los que destrozan carne sin disimulo. Esos son fáciles de reconocer. Los peores son los que conocen su propia locura y la esconden. Los que construyen una fachada tan perfecta que nadie sospecha. Hasta que alguien les arranca la máscara y entonces se ve lo que realmente hay debajo. No a un ser humano equivocado, sino de un verdadero monstruo.